bendiciendo nuestras vidas. Estamos muy felices de estar transmitiendo este culto en vivo, el primero después del comienzo de estas restricciones, pero agradecidos del Señor por todo lo que hemos vivido en este tiempo, porque hemos sentido su presencia, hemos estrechado nuestros lazos a pesar de la distancia física y hemos crecido en el conocimiento de la palabra del Señor. Damos muchas gracias a Él por su presencia en esta mañana. Les puedo decir con toda certeza, el Señor está con nosotros, y como Él es omnipresente, también está con ustedes. Así que siéntanse en la libertad de adorarle y de glorificar su nombre en esta mañana. Bienvenidos a este servicio dominical de Casa de Paz. Si me acompañan, por favor, leemos la palabra en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 6, y vamos a leer desde el verso 31. Evangelio según San Mateo, capítulo 6, desde el 31. Voy a estar leyendo en la Nueva Versión Internacional. Así que no se preocupen ustedes diciendo: ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Porque los paganos andan tras todas estas cosas, y el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Señor, te damos muchas gracias en esta mañana. Te suplicamos que a través de tu Espíritu Santo nos guíes, Señor, nos empuje, nos impulses a enfocarnos en tu reino y en la justicia de tu reino, Señor. Que nuestros corazones estén conectados siempre contigo. Esa es nuestra oración, Señor. Es el deseo para cada uno de nosotros. También es nuestro deseo, Señor, que aquellas personas que no tienen una relación estrecha contigo y que nos estén viendo en este momento, tengan la oportunidad hoy de mirar a ti y de buscar tu reino también, Señor. Te glorificamos, te bendecimos y te damos gracias. Señor, gózate con nuestra adoración. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Es un placer presentar nuestro grupo de adoración para cantar al Señor en esta mañana.
Gloria al Señor. Adoramos su nombre y le bendecimos y le agradecemos infinitamente su misericordia. Gracias, Señor. Padre, me presento delante de ti con el interés, el deseo, Señor, de ser usado como instrumento para la extensión de tu palabra, Señor, que significa la extensión de tu reino. Padre, que los corazones nuestros estén sensibles a tu palabra, Señor, y al toque del Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos y hermanas queridos, amigos y amigas que nos acompañan, nosotros vamos a compartir la palabra del Señor en el mismo pasaje que leímos al principio de este servicio. Si usted no estaba todavía en ese momento, me refiero a el Evangelio según San Mateo. Y vamos a comenzar leyendo los versículos desde el 31 hasta el 34. Habíamos leído esta mañana ya hace un ratito este pasaje, así que lo repetimos. Mateo capítulo 6, versículos 31 hasta el 34. Dice la palabra del Señor: así que no se preocupen diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Los paganos andan tras todas estas cosas, pero el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus problemas. Alguien podría decir que sabía a ciencia cierta que ya finalizando julio íbamos a estar en la situación en la que estamos. ¿Qué pasó con todo lo que se planificó para ser ejecutado en este primer semestre que acaba de concluir? O sea, ¿qué ha pasado con todo lo que nosotros hemos pensado, para lo que hemos ahorrado, para lo que tal vez hemos tomado préstamos? Es decir, hay una cantidad de cosas que sencillamente se quedaron archivadas, se quedaron rezagadas. Tal vez no haya una época y ejemplos tan concretos como en estos tiempos para entender esa palabra del Señor que dice: no se afanen por nada, porque cada día trae su propio afán. Bueno, pues yendo a este pasaje, y nos vamos a quedar hoy con los elementos que tienen que ver con buscar el reino de Dios y su justicia. Y lo acabamos de leer, ¿verdad?, en el versículo 33. Más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. ¿Cuáles cosas serán añadidas? Bueno, todas las cosas por las que nos preocupamos, todas aquellas cosas que nos quitan el sueño, y cada uno en el nivel en el que se encuentra, porque probablemente algunos de los que nos están escuchando en este momento no estén preocupados por qué van a comer, porque la despensa está llena, la nevera está llena, y gracias al Señor por ello. Tal vez algunos no estén preocupados por qué van a vestir. Tal vez debo sacar a las mujeres de esto, pero la razón es porque tenemos con qué vestirnos. Sin embargo, hay muchas otras cosas que nos preocupan y que nos hacen afanarnos. El Señor dice: todo eso viene por añadidura cuando buscamos el reino de Dios y su justicia. Pero resulta, hermanos, que esto que el Señor dice en el Sermón del Monte, que es el primer conjunto de discursos del Señor al principio de su ministerio, que lo encontramos en el Evangelio según San Mateo y lo encontramos también en el Evangelio de Lucas. Resulta que nosotros nos hemos quedado siempre con la parte de buscar el reino de Dios, y creo que todos sabemos o pretendemos saber de qué se trata el reino de Dios, como lo definió Pablo más adelante cuando escribe a los Colosenses en el capítulo 3, 1 y 2. Dice: ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra.
Y reitero, nosotros siempre hemos buscado, al igual que hacemos con Mateo 6:33, con este pasaje de Colosenses, siempre hemos pretendido que las cosas de arriba que debemos buscar son más místicas de lo que realmente son. O sea, desde muchos años a lo largo de la historia de la iglesia, pero especialmente desde el siglo XVIII hasta esta época, hemos dado una visión del reino de Dios como una especie de burbuja mística en la que nos envolvemos y flotamos entonces en un estado hasta que llegamos a la entera santificación. ¿Y qué es lo que ha traído como resultado eso? Bueno, una separación de cosas. O sea, hemos sido muy sublimes en un área, es decir, en lo que tiene que ver con la liturgia y todo eso, lo que tiene que ver con el culto al Señor, nos ponemos muy sublimes, pero en lo que tiene que ver con la vida diaria, nos hacemos así mismo muy cotidianos, muy normales, muy terrenales. Así que el consejo de la palabra del Señor acerca de buscar las cosas de arriba o buscar el reino de Dios, porque fíjense qué es lo que el Señor añade después de la conjunción y su justicia. O sea, no es solamente el reino de Dios, ya sabemos lo que hay en el reino de Dios, pero ¿y qué es su justicia? Más adelante vamos a ir otra vez, vamos a venir con Colosenses, porque Pablo define muy claramente cuáles son las cosas de arriba que debemos buscar, pero lo mismo hace el Señor en el Sermón del Monte, y lo hace a partir del capítulo 5. Así que vamos a ir un poquito hacia atrás y vamos a ver algunos aspectos de la justicia del reino de Dios que se encuentran ahí mismo en el Sermón del Monte. Y si vamos al capítulo 5 de Mateo, vamos a empezar desde el versículo 17 y vamos a ver la justicia en el cumplimiento de la ley. El Señor les dice a sus discípulos y a la multitud que estaba escuchando en ese momento: no piensen que he venido a anular la ley o los profetas. No he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. Les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ni una letra, ni una tilde de la ley desaparecerán hasta que todo se haya cumplido. Todo el que infrinja un solo de estos mandamientos, por pequeño que sea, y enseñe a otros a hacer lo mismo, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Pero el que los practique y enseñe será considerado grande en el reino de los cielos. Porque les digo a ustedes que no van a entrar en el reino de los cielos a menos que su justicia supere la de los fariseos y de los maestros de la ley. Jesús vino a dar cumplimiento a la ley, porque nosotros no podíamos hacerlo. En el verso 18, fíjense lo que dice: les aseguro que no pasará ni una letra, ni una coma, ni una tilde de la ley hasta que todo se haya cumplido. Afortunadamente, todo se cumplió en la cruz del Calvario. El Señor cumplió en sí mismo la ley para beneficio nuestro. El versículo 20 es vital para que nosotros aquí empecemos a ver de qué se trata la justicia del reino y lo que hay que buscar en ella, porque Él les dice a sus discípulos: miren, les aseguro a ustedes que no van a entrar en el reino de los cielos a menos que su justicia supere la de los fariseos y la de los maestros de la ley. Lo que pasaba era que en muchísimos aspectos los maestros de la ley habían añadido elementos y habían quitado elementos a la palabra de Dios. ¿Para qué? Para vivir a su conveniencia. Y vamos a ver algunos textos en los que ellos hicieron una reducción del impacto o de la cobertura de la ley.
nosotros siempre hemos visto el debate entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. No está diciendo el Señor, ni estamos diciendo nosotros tampoco, que en el Antiguo Testamento no esté la palabra de Dios, que como dice Pablo cuando le escribe a Timoteo, toda la palabra es útil para enseñar, para reprender, para redarguir, para corregir en justicia. O sea, lo que está diciendo el Señor es toda la palabra es útil. Ahora, es toda la palabra entendiéndola como tal, ¿verdad? Entonces, como dice el obispo Riley, citado por John Stott, el Antiguo Testamento es el Evangelio en capullo y el Nuevo Testamento es el Evangelio en plena floración. El Evangelio de Jesucristo se encuentra en toda la palabra del Señor. Ahora, vuelve el Señor y por eso es que está insistiendo con ellos para que sus discípulos entiendan cuál es el valor de la palabra y lo que hay que buscar en ella. Así que Él les dice a ellos que su justicia, y nos lo dice a nosotros también, nuestra justicia debe ser mayor, debe superar a los fariseos y maestros de la ley. O sea, nosotros no podemos cometer el error que ellos cometían de reducir la palabra a lo que nosotros queramos. O sea, no podemos cometer el error de añadir o quitar, además de que sabemos el peligro, el riesgo que eso implica, como lo dice el apóstol Juan en el Apocalipsis, hay de quien añada o quite a esta palabra. Pero digamos que no vayamos a ir al texto a borrar o a añadir, pero en la práctica nosotros con la interpretación que hacemos de la palabra podríamos caer en ese error. Por ahí empieza la justicia del reino que hay que buscar en obediencia plena a la palabra del Señor. No ajustarla a mis intereses, sino ajustarla a lo que el Espíritu Santo revela cuando estoy frente a ella. En el versículo 21, seguimos en el 5 de Mateo, entonces vemos la justicia frente al enojo y la codicia. A partir del 21 hasta el 25, la justicia del reino en cuanto al enojo y la codicia, dice a partir del 21, ustedes han oído que se dijo a sus antepasados, no mates, y todo el que mate quedará sujeto al juicio del tribunal. Pero yo les digo que todo el que se enoje con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal. Es más, cualquiera que insulte a su hermano quedará sujeto al juicio del consejo. Y cualquiera que lo maldiga quedará sujeto al fuego del infierno. Por lo tanto, sigue añadiendo el Señor, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar, ve primero y reconcíliate con tu hermano y luego vuelve y presenta tu ofrenda. Si tu adversario te va a denunciar, llega a un acuerdo con él lo más pronto posible. Hazlo mientras vayan de camino al juzgado, no sea que te entregue al juez y el juez al guardia y te echen en la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que pagues el último centavo. Los maestros de Israel quisieron reducir el alcance de ese mandamiento exclusivamente a no matar físicamente. Ese es el mandamiento que encontramos, ¿verdad?, en Éxodo 20. El Señor lo lleva más allá, porque recuerden lo que les dijo a sus discípulos hace un rato, y he repetido ya varias veces: su justicia debe ser mayor que la de los escribas y los fariseos. Es importante resaltar que Jesús no está satanizando el enojo, simple y llanamente. Sabemos que el enojo como emoción es parte de la semejanza de Dios que nosotros tenemos. Y fuimos creados a esa imagen y semejanza. En la palabra leemos sobre la ira santa de Dios. Lutero definió el enojo de la siguiente manera: el enojo que deberíamos los creyentes manifestar.
un enojo motivado por el amor, aquel enojo que no desea a nadie mal, que es amigable con la persona, pero hostil con el pecado. Es decir, y viendo el mismo ejemplo de Lutero, si Lutero no se hubiese enojado con la venta de indulgencias, si no se hubiese enojado con el secuestro de la palabra de Dios por parte del clero, no hubiese sentado las bases para la reforma. Es decir, el enojo contra lo malo es válido para nosotros. El Señor no está diciendo que cualquiera que se enoje por algo justo es culpable de juicio. Lo que está diciendo es que cualquiera que está haciendo uso de un enojo por arrogancia, por egoísmo, por aborrecimiento, por vanidad, por malicia, por venganza, es culpable delante del Señor. Jesús está hablando de la ñoñería que se nos mete a nosotros y que nos pone en un estado en el que todo nos ofende, que nos pone de un modo que la gente no sabe si saludarnos o no, si hablarnos o no. ¿Por qué? Porque nuestra respuesta es impredecible, porque siempre estamos con la chema de este largo y no se sabe por qué, nadie sabe por qué. El Señor está hablando de eso. O sea, el Señor está hablando de cuando tú dices que ya no lo pasa, mira, lo tengo hasta aquí, ese hermano, no lo aguanto. De eso está hablando el Señor. Está hablando de que ese enojo es lo mismo que coger una pistola y matar a esa persona. Así que controla tu enojo para que no des el siguiente paso. De todas formas, hay condenación, está diciendo el Señor. Y es importante que nosotros entendamos esto, porque cuando nos dice la palabra, busquen el reino de Dios y su justicia, nos está hablando de esto. Esta es la manera como se vive en el reino de Dios. Otro aspecto de la justicia del reino que el Señor menciona es el relacionado con las deudas. Lo vimos, ¿verdad?, en versículos 25 y 26. Las deudas y los tratos. Un discípulo de Cristo debe cumplir sus compromisos, o en el peor de los casos, dar la cara. En el reino de Dios, uno no debe hacerse loco con las deudas, no debe incumplir contratos, y mucho menos debemos tener una actitud de orgullo cuando sabemos bien que estamos en falta. Porque resulta que tengo un problema, un hermano me presta un dinero para resolver el problema, resuelvo mi problema, y cuando el hermano me requiere que yo le devuelva, entonces yo dejo de hablarle. Porque eso es lo que es un interesado. El Señor te está diciendo, en la justicia del reino, eso está prohibido. Por eso me obliga a ser responsable. Y me advierte, oigan esto, hermanos, que cuando me sometan a la justicia, no van a venir ángeles a defenderme, no habrá soporte divino. Leamos bien lo que dice en el 26. Te aseguro que no saldrás, estoy en Mateo 5. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que pagues el último centavo. El Señor está advirtiendo, mira, si tú te metiste en un lío por tramposo o por sinvergüenza, no andes pidiendo oración por él, porque no hay soporte divino para eso. No lo estoy diciendo, lo está diciendo el Señor Jesucristo. No saldrás de ahí hasta que pagues el último centavo. Te lo está asegurando el Señor Jesucristo. Así que, ¿qué es lo que está diciendo? Sé responsable. No te está diciendo que si tú no tienes estás obligado a pagar. Te está diciendo, admítelo, reconócelo, humíllate y ponte de acuerdo con tu deudor y dile, por favor, tan pronto pueda voy a pagar, perdóname. Pero no te hagas el loco, ni te hagas tampoco el ofendido, porque tú eres el que debe. Eso es lo que está diciendo el Señor. Y esa es la justicia del reino. Así que cuando necesitemos o queramos añadidura, tenemos que pensar en que estas cosas hay que buscarlas, así como buscamos la gloria de Dios en la adoración. Eso es así lo mismo
corren en paralelo. Otro aspecto de la justicia tiene que ver con la codicia. A partir del 27, ustedes han oído que se dijo: no cometas adulterio. Pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer y la codicia, ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te hace pecar, sácatelo y tíralo. Más te vale perder una sola parte de tu cuerpo y no que todo él sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha te hace pecar, córtatela y arrójala. Más te vale perder una sola parte de tu cuerpo y no que todo él vaya al infierno. En los principios de la iglesia, un gran líder de la iglesia, Orígenes, tomó esto de manera literal, y mucha gente ha tomado esto de manera literal. Pero el Señor no está hablando de físicamente mutilarte algunos miembros. El Señor está diciendo: lo que te hace pecar, tienes que sacarlo de ti. Y otra vez vemos el sentido reduccionista que los escribas y fariseos quisieron dar a la palabra del Señor. Quisieron dejar el tema de la moralidad sexual al acto del adulterio consumado únicamente. Y el Señor está diciendo: no, vamos a ampliar esto. ¿Por qué? Porque es muy conveniente para mí estar decir o sentirme o autoindultarme porque yo nunca he cometido adulterio. Pero ¿y en esta cabecita todo lo que pasa por ahí? Y los ojos que desnudan a la mujer cuando la veo. Eso es lo que el Señor me está diciendo. Tienen que cuidarse de eso. Tienen que cuidarse de eso. No es solamente no tocar a la mujer ajena, es no codiciarla, pero no solamente la ajena, ninguna. La que no es tuya, ya no te corresponde nada con ella. Entonces, como hizo con el homicidio, el Señor le da al pensamiento una dimensión mayor, porque está diciendo: el pensamiento es el embrión donde, así como dice el Salmo, ¿verdad? Mi embrión vieron tus ojos. Desde el embrión hay vida. Asimismo, desde el pensamiento hay pecado, porque es como si el pensamiento fuera el óvulo y los órganos externos, los canales por donde ese óvulo va a ser fecundado con pecado. Eso queda ahí, el Señor lo está diciendo claramente. Por tanto, si tu ojo derecho te hace pecar, sácatelo y tíralo. Más te vale perder una sola parte de tu cuerpo y no que todo él sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha te hace pecar, córtatela y arrójala. Más te vale perder una sola parte de tu cuerpo y no todo él vaya al infierno. Dice John Stott, un autor inglés. Dice él, mira qué es lo que pasa, lo explica de una manera más sencilla. Si lo que tú ves te hace daño, entonces tú tienes que considerar dejar de verlo. Pero resulta que si los pies te llevan a ver eso, entonces tienes que considerar no solo dejar de verlo, sino dejar de ir. Si lo que tú tocas te hace daño, tienes que dejar. Lo que haces te hace pecar, tienes que dejar de hacerlo. Es restringirnos de las cosas que nos hacen daño. No privar en Supermanes o Superwoman que consideramos, no, a mí eso no me hace daño. Bueno, hay personas que tal vez hacer una cosa no le haga daño, pero si a mí me hace daño, yo prefiero no hacerla. Y a aquel a quien no le hace daño, si sabe que a mí me hace daño, también debe restringirse delante de mí de hacerla. Esa es la justicia del reino del Señor. Pero estos y los demás tópicos deberíamos nosotros poder buscarlos
en otro momento. Cuando yo tenga otro chance para la predicación, entonces vamos a ver los demás tópicos de la justicia del reino. ¿Por qué? Porque es necesario. Yo simplemente quiero ahora, antes de concluir, que volvamos a Colosenses, donde el apóstol Pablo nos estaba diciendo las cosas de arriba. Y lo vamos a ver ahora a partir del versículo 12, Colosenses 3, verso 12. Por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad, paciencia, de modo que se toleren los unos a los otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Por encima de todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Pablo traza una ruta más amplia para llegar a los principios de la justicia del reino. Volviendo a Mateo capítulo 6, que fue de donde nosotros partimos, el Señor nos dice que no nos preocupemos por las cosas que son pasajeras. ¿Por qué? Porque esas cosas nos hacen perder de vista lo que debemos vivir, la piedad con que debemos vivir. El Señor nos está advirtiendo de que concentrarnos en las añadiduras produce desasosiego, sentido de competencia, tramposería, engaño, deslealtad. ¿Por qué? Porque es que si yo estoy ocupado en las cosas materiales y eso es todo lo que hay en mi cabeza y es lo que me mueve, yo siempre voy a estar interesado en lograrlo por encima de todo. Y me va a llevar entonces a ser desleal, me va a llevar a engaño y me va a llevar a un montón de cosas. Porque el afán, eso es lo que produce. Cuando nos afanamos por conseguir lo que necesitamos, nos hacemos insensibles. Y sobre todo nos hacemos insensibles ante las necesidades de los demás. Por eso Jesús, con todo su amor y sabiduría, nos enseña que Dios se encarga de darnos todo lo que necesitamos. Que esas cosas están ya dispuestas para nosotros. Que lo importante, lo verdadero, es concentrarnos en el reino de Dios y su justicia. Que todo lo demás, hermano del alma, hermana, amada, todo lo demás va a ser añadido. Esa es la gracia y la misericordia del Señor. Ese es el regalo que nos da su gracia. No nos afanemos, porque Él tiene cuidado de nosotros. Creamos en su palabra, creamos en el Señor, porque Él ya lo hizo todo por nosotros. Así que yo te invito a que oremos en este momento. Y si hay situación de enojo que tú estás manejando, o si hay pecado de codicia, de envidia, cualquiera que sea la situación, cualquier cosa que esté impidiendo que vivamos de acuerdo a los principios del reino de Dios, entonces vamos a dejarlo delante del Señor. Yo te invito a que nos humillemos ahora y reconozcamos delante del Señor nuestra humanidad y nuestra pecaminosidad. Oremos. Padre que estás en gloria, bendito sea tu nombre para siempre, Señor. Gracias por amarnos tanto, Señor. Gracias por una misericordia infinita que no merecemos, Señor. Gracias. Y gracias por tu palabra que nos guía, por la manera amorosa como tú nos la das, Señor. Con ese cuidado, esa paciencia y ese afecto entrañable con que tú nos abrazas, Señor. Siento tu abrazo, Señor. Gracias. Gloria a tu nombre, oh Cristo. Gracias por tu sacrificio, Padre.
humillamos delante de ti y presentamos nuestra condición, Señor. Somos pecadores. Padre, reconozco mi envidia, reconozco mi rencor, reconozco mi enojo desmedido, reconozco, Señor, mi incapacidad de cumplir compromisos, reconozco, Señor, todo aquello que me hace, Padre, enemigo de tu justicia. Y por eso, Señor, recurro a tu misericordia, a tu bondad, Señor, a tu piedad, y te pido perdón, Señor. Y hay gente ahora pidiéndote perdón, Señor. Ten misericordia de nosotros y danos una nueva oportunidad, Señor, para vivir en tu reino y en la justicia de tu reino, para honra y gloria de tu nombre, para testimonio, Señor, de tu poder en nuestras vidas, para el reconocimiento de tu señorío y para extensión de tu evangelio. En el nombre de Jesús oramos, Señor. Presentamos también a las personas que están enfermas y te rogamos, Señor, que tú les levantes en el nombre de Jesús. Que tú sanes, Señor, ahora, Padre, por tu misericordia y por tu poder sanador. Que tú sanes, Señor, a aquella persona que en este momento está solicitando, Señor, de tu unción sanadora. En el nombre de Jesús también lo hacemos, Señor, lo pedimos, humillados, sabiendo que siempre, Señor, siempre será cumplida tu voluntad. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a seguir cantando, hermanos. Gloria.
Pues sí, hermanos,